Hola, muy buenos días. Un placer saludarles y bueno, agradeciendo la invitación para participar en el séptimo Congreso Iberoamericano sobre Política y Legislación Ambiental. Agradecemos pues a los coordinadores por la aprobación de este trabajo y por darnos la oportunidad también de compartir los resultados de nuestra investigación en este importante evento. Hoy pues me acompaña también en la exposición de este trabajo la doctora Gema Fernández Pichardo, profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, y bueno, un servidor, el doctor Jesús Armando Martínez Gómez, también profesor investigador de esta facultad. También como miembro de esta investigación, pues la doctora Almendra Ríos Mora, que no nos va a acompañar en la exposición, pero también forma parte de este proyecto de investigación que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. Para exponer, bueno, va a tener dos momentos nuestra exposición. En un primer momento, una introducción teórica, y en un segundo momento, pues vamos a dar a conocer pues datos de un estudio exploratorio que hemos realizado con relación a este tema que estamos seguros que enriquece pues la información que le vamos a compartir. Entonces, bueno, con su permiso vamos a compartir pantalla con nuestra exposición. Bien, el tema que hoy nos acompaña, pues es bioética global y legislación ambiental, desarrollo demográfico y justicia intergeneracional. Bueno, sin duda que la bioética va marcando una pauta en materia de reflexión, incluso en reflexión a nivel global sobre los problemas que más preocupan a la humanidad, y la bioética va hoy también de la mano con la legislación, porque sirve de fundamento ético para identificar los bienes que debemos de proteger. Y por supuesto, el medio ambiente es un bien pues, muy preciado para la humanidad e incluso es la base de nuestra supervivencia. En la exposición, pues nos vamos a detener en los siguientes aspectos. En primer lugar, pues vamos a analizar el crecimiento demográfico y la presión sobre los recursos naturales de la mano de la creciente desigualdad intergeneracional, lo cual plantea pues serios desafíos para la sustentabilidad y la equidad. Y en este contexto, pues claro, la bioética global emerge como un marco interdisciplinario que permite vincular la ética, el derecho ambiental y la justicia social en favor del bien común para responder a este importante reto que es crear también condiciones que permitan la existencia de las generaciones futuras para poder garantizar pues, la continuidad del género humano. El trabajo, por tanto, analiza la relación entre la bioética global, la legislación ambiental y el desarrollo demográfico desde la perspectiva de la justicia intergeneracional, centrándose en el estudio del caso de México. En los últimos años, pues, los datos de cierta manera sorprenden. Sin duda que sigue creciendo la población mundial, pero sus ritmos decrecen en muchas partes del planeta. Disminuyen sobre todo las tasas de natalidad y también de mortalidad, y esto hace que la población de mayor de 60 años pues tienda a un crecimiento, y los ritmos de crecimiento de la población, o sea, nos referimos a la infancia y las personas de edad adulta, pues de cierta manera pues ha ido decreciendo. Por tanto, el aumento de la población de adultos mayores con respecto a la población general hoy es una tendencia a nivel global, y esto, por supuesto, genera desafíos importantes para todas las economías mundiales. Según datos de INEGI, pues en los últimos años la población de México ha crecido a un ritmo decreciente. De acuerdo con esta importante entidad, pues la tasa de crecimiento anual ha ido disminuyendo, pasando de alrededor de 3% en la década del 40 al 90 al 1,2% entre el año 2010 y el año 2020. Vemos que en los últimos años incluso pues el porcentaje de crecimiento no llega al 1%. Entonces, sin duda que esto, aún siendo México el país con mayor población de Hispanoamérica, pues genera también de alguna manera pues cierto desconcierto, ¿no? Porque vemos que sigue creciendo la población, pero el ritmo no se mantiene.
La preocupación por las generaciones futuras pues ya rompe con el movimiento ambiental y ya en la Declaración de Estocolmo del año 1972 pues hay una clara referencia a la obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. En otros instrumentos internacionales, como la Carta Mundial de la Naturaleza del año 1982, también se afirma la necesidad de preservar los recursos naturales para las generaciones venideras. Igual, como todos sabemos, el informe Brundtland pues define precisamente el desarrollo sostenible en función de esa obligación de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas propias. También en la declaración de Río hay una referencia directa a esta preocupación por las generaciones futuras y ya de manera más reciente, la declaración sobre la responsabilidad de las generaciones actuales para con las generaciones futuras de 1997 de la UNESCO, pues nos habla de las necesidades e intereses de las generaciones futuras y nos dice que las generaciones actuales tienen la responsabilidad de garantizar la plena salvaguardia de las necesidades y los intereses de las generaciones presentes y futuras. En México, pues hay un marco legal, pudiéramos decir, robusto en materia de medio ambiente. El derecho a medio ambiente sano, pues está consagrado en la Constitución política. Igual, pues la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, pues se hace referencia también a esta responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, que comprende tanto las condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones. La bioética, como decíamos, pues aparece como un marco teórico, multidisciplinario y crítico que nos permite enfrentar desde una perspectiva ética pues todas estas problemas. Como se sabe, pues la bioética global trasciende la dimensión clínica y biomédica y se centra pues en todos estos problemas que preocupan a la humanidad y que están en la base de su supervivencia, ¿no? Y que tienen que ver pues con problemas estructurales de manera económica que comprometen la justicia social, así como las desigualdades, la pobreza, el deterioro ecológico y las brechas generacionales. Sin duda que vemos que hay grandes brechas generacionales en la actualidad porque hay una tendencia a que crezca pues la población de adultos mayores y una tendencia a que disminuya con relación a esta pues los otros grupos etarios, ¿no? Y todo esto tiene que ver también con políticas públicas y por supuesto con los principios de justicia que se están aplicando a nivel global. En esta visión, pues la noción de responsabilidad intergeneracional exige evaluar las acciones del presente a la luz de sus impactos en las generaciones futuras. Se plantea entonces una ética del bien común, o sea, generalmente pues las políticas liberales y la filosofía liberal imperante trata más bien, al menos en el discurso, de que el desarrollo se adapte al individuo, por supuesto, no a todo el individuo, porque se sabe que al final el desarrollo no favorece de manera integral en todas las partes del mundo a todos los individuos, pero bueno, desde esta plataforma pues se centra el desarrollo en la individualidad. Sin duda, esto hoy pues recibe una nueva lectura y hoy se está hablando de la necesidad de volver al discurso del bien común y de tratar de centrar el desarrollo del bien común con la esperanza de que si protegemos el bien común, también se protegen los intereses individuales de todas las personas. En el caso de México, pues por supuesto ya decíamos que México cuenta con una legislación en materia ambiental muy robusta, eh, pero sin embargo, estas normas requieren de una revisión con un enfoque ético y bioético que permita garantizar los derechos ambientales no solo a las generaciones presentes, sino también a las generaciones futuras. Las regiones, por ejemplo, con mayor presión demográfica suelen tener menos recursos en el país y menos atención por parte de las autoridades ambientales. Así, por ejemplo, vemos que en el Estado de México y sobre todo también en la zona metropolitana, estas son las regiones del país con mayor pues, crecimiento demográfico y sin embargo son regiones donde se aprecia pues una mayor carencia de los recursos naturales para poder enfrentar
las demandas de esta población. También vemos que en otras regiones del país, por ejemplo, en la zona de Chiapas, más bien en la parte rural, la de los pueblos originarios, pues hay una presión demográfica relativa, porque aunque su densidad no es tan alta como en las zonas urbanas, el crecimiento poblacional en condiciones de pobreza genera también presión sobre los recursos naturales que se tornan escasos o más escasos por esta misma razón. Tijuana, por ejemplo, en la parte fronteriza, Baja California, pues también se observa una presión demográfica en la actualidad, sobre todo por conceptos de migración. Igual, pues en la zona de Veracruz y Tabasco, que son zonas con costeras con alta natalidad, se observa también cierta presión demográfica, o sea, se tienen altas tasas de fecundidad y niveles significativos de pobreza. Para un poco que también pues enriquecer nuestra exposición, pues la acompañamos con un estudio de campo que se hizo y le damos el uso de la voz a la doctora Gemma para que nos muestre los resultados. Muchas gracias, doctor Armando. Hicimos una encuesta respecto a este tema. En total fueron 59 personas encuestadas. Un aproximado de un 86.4% fueron estudiantes y el otro porcentaje, un 13.6%, docentes. En su mayoría de las encuestadas fueron 66.1 femeninas y 39.9 masculino. Y más o menos en un rango de edad, en su mayoría de menos de 20 años, unos 28% más o menos, y de 21 a 31 años son los que son el 45.8% de los encuestados, un 15% del 31 a 40 años y el restante a más de 50. Todos tienen son parte de la licenciatura en Derecho o de la maestría en Retórica, en Ética, y otros cuantos de la maestría en retórica. Entonces, las preguntas fueron, ¿qué tan importante considera que es el vínculo entre el crecimiento demográfico y el deterioro ambiental? Varios, el 84.7 contestó que es muy importante, el otro 11.9 importante, y el resto no tengo información al respecto. Ahora sí, está familiarizado con el concepto de bioética global. Solo el 11.9% dice que sí lo conoce bien y el otro 79.7% dice que ha oído hablar del concepto, pero no lo conoce a fondo. Y un 8.5% no lo conoce, desconoce completamente el concepto. Considera que el derecho ambiental actual en México protege suficientemente los derechos de las futuras generaciones. Solo un 49.2% dice que no. El 39% dice que parcialmente. Y el 8.5% dice que sí. Y los demás, pues como no conocen del tema, pues dicen que no saben. ¿Cuál es tu nivel de acuerdo con la siguiente información? Tenemos una responsabilidad ética con las generaciones futuras en el uso de los recursos naturales. Dice que el 69.5% está totalmente de acuerdo, el 23.7% está de acuerdo y el restante está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Considera que la justicia intergeneracional debe de ser un principio constitucional explícito. Aquí sí la mayoría considera que sí, con un 76.3%, y el otro porcentaje al parecer no está muy interesado en el tema porque contesta que no sabe. ¿Qué tan presente está en su formación académica la reflexión ética sobre el impacto ambiental y social del crecimiento poblacional? Medianamente presente el 42.4% y el otro 20.3% dice que poco presente. El 27.1% dice que está muy presente y hay un 10.2% ausente completamente. Considera que los programas educativos deberían incluir más contenidos sobre justicia intergeneracional y sostenibilidad. Aquí el 100% contestó que sí. En su opinión, ¿cuál es la principal causa de la presión sobre los recursos naturales? En México, el 44.1% contesta que es la falta de regulación ambiental.
el 28.8% que el modelo económico extractivista y el 22% considera que la corrupción. Le interesaría recibir información en temas de bioética global y sostenibilidad. La mayoría dice que sí y el 32.2% solo dice que tal vez. Aquí estas preguntas va un poco relacionado a lo que decíamos del control que hay en México, del crecimiento. En su opinión, ¿cuántos hijos hijas considera que sería ideal que tuviera una familia en la actualidad? El 44.1% opina que ninguno. El 20.3% opina que dos. El 11.9% que uno. Y el 11.9 también habla de que no tener una opción definida. Y entonces también se preguntó que si considera que esa cantidad de hijos es ideal en la actualidad. Y el 39% decía pues que es por razones económicas, o sea, el costo de crianza, accesos a servicios. El 27.1% habla de para asegurar la atención y la calidad de la educación y salud de los hijos. El 15.3% habla que porque no considera lo suficiente para formar una familia equilibrada, y de ahí se derivan más razones, ¿no? Como prefiero no responder, por convicciones religiosas, mi opinión personal es distinta, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué se puede esperar de estos hallazgos? Estos hallazgos, pues, permiten dimensionar varias cosas. La percepción social actual, que además no hay un conocimiento de una bioética global y sostenibilidad, que existe una alta conciencia sobre el vínculo entre el crecimiento demográfico y el deterioro ambiental, lo cual es una gran ganancia, que la mayoría de las personas reconoce esta relación como un factor determinante en la crisis ecológica actual. El concepto de bioética global pues aún no es tan conocido, lo que pues revela una gran necesidad de mayor difusión, de formación en este ámbito académico y profesional. Los participantes la verdad es que tienen una percepción crítica respecto al derecho ambiental mexicano, entonces al considerarlo que es insuficiente para proteger actualmente a las futuras generaciones. También se identifica un amplio consenso sobre la responsabilidad ética en el uso de los recursos naturales y reconoce la necesidad de un compromiso real con las generaciones venideras. Una parte importante de los encuestados considera necesario que la justicia intergeneracional sea reconocida explícitamente en el texto constitucional. También la mayoría de los participantes señala una escasa presencia en la refracción de la formación académica, que existe también una demanda clara para fortalecer los programas educativos con contenido sobre sostenibilidad y justicia intergeneracional. También las principales causas de presión sobre los recursos naturales en México, según la encuesta, son el modelo económico extractivista y el consumo desmedido y crecimiento urbano desordenado. Una proporción considerable de los encuestados manifestó interés de recibir formación adicional en bioética global y sostenibilidad, y pues esto representa una oportunidad para diseñar estrategias educativas que resulten innovadoras. Y finalmente observamos un cambio de percepción sobre el número ideal de hijos, orientando esta percepción a familias más pequeñas, lo cual, pues esto refleja mayor conciencia sobre los límites ecológicos y sociales. Ahora, estos resultados refuerzan a la pertinencia de avanzar hacia una bioética global que dialogue con derecho, con cultura, con educación, que promueva una nueva racionalidad que esté más basada en la responsabilidad intergeneracional en temas como equidad, en la sostenibilidad
Entonces, en esta ponencia hemos tenido como objeto reflexionar desde una perspectiva pues crítica, de manera ética y jurídica sobre la relación entre el desarrollo demográfico, el deterioro ambiental y la justicia intergeneracional, a partir de ciertos análisis de marcos normativos que, como ya los mencionó el doctor, son de internacionales y nacionales, así como hay un enfoque en la bioética global, ¿no? Eh, este cambio demográfico, junto con las crecientes desigualdades sociales y crisis ecológicas, pues en realidad exige una respuesta de manera estructural, ¿no? Que integre a largo plazo el criterio de justicia, ¿no? No podemos pensar únicamente en las generaciones presentes, sino que también debemos pensar en el impacto de nuestras decisiones que tendrán en las generaciones venideras, ¿no? En este sentido, pues la bioética global pues representa realmente una herramienta que resulta fundamental para construir un nuevo contrato socioambiental, ¿no? Esto nos ayudaría a que se armonice el derecho al desarrollo con el deber de preservar los bienes naturales que tenemos en común. Eh, Así también, pues podemos ver que los resultados de la encuesta aplicada revelan que existen una creciente conciencia social sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas, ¿no? Desde una perspectiva ética y también de incluir a la formación académica contenidos que promuevan temas como la equidad, como la sostenibilidad, como la corresponsabilidad, ¿no? En gran medida la ciudadanía reconoce la importancia de lo que se actúe hoy, va a tener repercusiones en generaciones futuras. Vaya, a modo de conclusión, pues es muy importante avanzar hacia una transformación cultural, educativa y sobre todo normativa para que se promueva una visión ética planetaria, ¿no? Que la justicia intergeneracional no debe ser como un ideal abstracto, sino que debe de ser un principio operativo en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales. Y solo de esta manera es como se podrá garantizar condiciones dignas para las generaciones que estén en presentes y las que estén por venir. Es decir, basado desde una ética del bien común, pues así podemos hablar de responsabilidades, ¿no? Y frente a este deterioro ambiental, pues la educación y la conciencia colectiva es lo que nos puede ayudar a construir un modelo sustentable y justo. Muchas gracias, estamos muy agradecidos por la invitación a este congreso y estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, quedamos atentos a cualquier pregunta o comentario. Gracias.